Bueno, vamos ahora a prestar atención a la clase de hoy. La clase de hoy tiene como ya 2 años, 3 años más o menos que no se da como se va a dar hoy. ¿Ok? Porque el tiempo también ha sido un pilar en obstáculo para que esta clase realmente, que es importante para ustedes en su formación y para que también a su vez sean difusores, difundan lo que van a ver aquí, porque lo que se ve en clínica, lo que se ve en hospital, lo que se ve en centros ambulatorios a la hora de instaurar tratamientos farmacológicos, no sé qué pasa. Espero que sea, que ni siquiera es una razón justificada. Conocimiento tienen que tenerlo, porque acuérdense que ustedes, cada uno de ustedes a futuro, van a ser sus propios médicos, ¿verdad? Y que van a tener en las manos la vida de un ser vivo, que depende de la decisión que tomen ustedes, ¿ok? A la hora de diagnosticar y a la hora de instaurar un tratamiento farmacológico para o bien curar o bien frenar la progresión de una enfermedad, ¿verdad? O darle calidad de vida a ese paciente en donde la afección o la patología que esté presente no pueda ser curable. ¿Correcto? Sí. Entonces, esto es vital, porque estas, como bien dice ahí, formulaciones de liberación modificada. Ahora quiero saber, ¿qué es lo que les suena a ustedes eso? Ajá, ¿pero qué quiere decir? Claro, son formas farmacéuticas, pero son formas farmacéuticas de liberación modificada. ¿Ah? Quiero escuchar. Yo no estoy haciendo aquí una evaluación. Quiero saber cuál es el conocimiento que traen. Puede ser que son fármacos que fueron modificados molecularmente para que puedan ser liberados en tiempo específico y de formas específicas. Por ahí va, pero no hay una modificación molecular, porque, o sea, bueno, vamos para atrás entonces. ¿Quién me define droga, fármaco, medicamento? Porque ustedes lo vieron ya, ¿correcto? Entonces necesito saber cuál es, si está claro esa definición. Droga, fármaco, medicamento. Vamos a darle, porque tenemos 2 horas, esto es largo, y si ustedes no van, mira, igualando, ajá. Una droga sería cualquier sustancia que tiene un efecto biológico dentro del organismo. No. No, no es sinónimo, ojo. Ojo que no es sinónimo. ¿Por qué no es sinónimo? ¿Quién da más? Porque el fármaco debería ser para terapia o terapéutico y la droga tiene un efecto nocivo. ¿No? ¿Perdón? No. ¿Y entonces? Escúchame algo. Droga. Además de ser utilizado como para aquellas sustancias que son ilícitas, la droga en sí es una composición de compuestos. Bueno, esto ya ustedes lo saben, los objetivos de la farmacocinética, ¿correcto? Exactamente, pero no. Por ejemplo, de la dormidera, ¿qué viene? De la dormidera. Ajá, de la amapola. Ah, del opio. Correcto.
La flor de la dormidera contiene una composición de sustancias químicas. Esa composición, como no está definida, es lo que uno llama droga. Una mezcla bruta de compuestos, de los cuales por lo menos uno tiene actividad biológica, pero se desconoce tanto en sí, específicamente quién de ese compuesto bruto, porque tiene infinidades. De hecho, la dormidera tiene como 32 alcaloides. ¿Ok? Entonces, droga, como bien lo define ahí, es una mezcla bruta de compuestos, de los cuales por lo menos uno tiene actividad biológica, pero se desconoce tanto el tipo como la composición de la mezcla, por eso se le dice droga. Es decir, no se conoce la identidad de los otros componentes. ¿Ok? De la dormidera, de la amapola, viene lo que ustedes acaban de mencionar, el opio. El opio es droga. Pero del opio, ¿qué viene? ¿Qué fármaco viene del opio? La morfina, correcto, la codeína, correcto. Eso es lo que nosotros vamos a llamar fármaco, que es sinónimo de principio activo. ¿Ok? ¿Capichi? ¿Entendido? ¿Está claro eso? Sí. Ustedes deben manejar estas definiciones bien. ¿Ok? ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué necesita? Buenas tardes. Ajá. Entonces, el fármaco es sinónimo de principio activo. Ya se conoce, ya se sabe su estructura química, ¿verdad? En sí, y qué actividad tiene biológicamente y qué actividad tiene exactamente en su patrón de dosificación, ya de dosis. ¿Correcto? ¿Ok? Sí. Perdón. ¿Ok? Entonces, ya hicimos un ejemplo, ¿verdad? La dormidera, la llamada amapola, viene opio, la morfina sería el principio activo, la codeína sería el principio activo, la heroína sería el principio activo, ¿ok? Y el fármaco. El medicamento, como bien lo dice allí, puede ser un principio activo, es decir, un fármaco, o dos, o hasta 3 fármacos. Y el medicamento ya tiene lo que nosotros denominamos como forma farmacéutica. Ya tiene una forma farmacéutica. ¿Cuáles son las formas farmacéuticas? Forma sólida, cápsula, tableta, comprimido, formas líquidas, formas líquidas, formas gaseosas también. elixires, Gaseosas también. jarabe, suspensión. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Está claro? Sí. Por favor, ojo con estas definiciones. ¿Sí? Igual que dice allí, la marihuana. ¿De dónde viene la marihuana? Del cannabis. De la hoja de cannabis. ¿Verdad? El cannabis, ahí esa hoja es droga. Correcto, la marihuana es una droga. Y ella, en su composición, tiene también una proporción de sustancias, que unas son activas y otras no lo son. Dentro de la marihuana, el activo está el cannabinoide, que es el que se utiliza, y lo vamos a ver, como antiepiléctico ahora, hoy por hoy, sobre todo para epilepsias refractarias. También se utiliza como antiinflamatorio, porque en esa sustancia de la marihuana, el cannabinoide, tiene su parte activa biológicamente. Y el tetrahidrocannabinoide es el que tiene la acción
psicoactivo. ¿Ok? Que sería la parte que no se debe utilizar, que es ilegal. ¿Ok? ¿Claro con esto? Ok. Entonces, vayamos. Bueno, aquí. Está puesto. Ah, no. Ok, aquí está. Tenemos lo que les dije. Esto sería droga. Esto sería el principio activo, fármaco, y aquí el medicamento. Ok. Fíjense todo lo que tiene el opio, que es la droga de la dormidera. ¿Ok? Que derivados del metabolismo de estos aminoácidos, como es la fenilalanina y la tiroxina, tiene todos estos morfinanos y tiene todas estas benzilquinolinoínas, que de hecho todas estas son, ¿qué serían estos? ¿Perdón? Principios activos serían los fármacos. ¿Ok? ¿Correcto? Bueno. Ok, estos son otros ejemplos. Fíjense, la digoxina viene de digital y purpúrea. De la tropa velladora viene la atropina. El ácido salicílico viene del sauce, del salijalba. El colchicócido atumale viene de la colchicina. ¿Ok? Pero estas plantas vienen, no solamente en su composición bruta, están las drogas. Y vamos a, por síntesis orgánica, por un proceso químico orgánico, se van separando todas estas sustancias, una por una, y vamos viendo en lo que es la relación actividad biológica, estructura química, qué acción biológica tienen y si es necesaria o no es necesaria. ¿Ok? Bueno. Esto ya creo que lo vieron también, las nomenclaturas. ¿Estas están claros? Sí. Fármaco original, copia y genérico. ¿Sí? ¿Copias es genérico? No. No, entonces no. Copia. La copia viene siendo un medicamento que tiene el principio activo del original y tiene otro nombre comercial del original. Por ejemplo, el más sencillo, acetaminofén. El dueño del acetaminofén es Pfizer, que es Atamel. Esa es el original. ¿Ok? La copia es otro tachipirín, por ejemplo. Es copia. Es acetaminofén, pero no es el original. Una casa comercial sacó al mercado después de que se venció la patente de Atamel y sacó al mercado acetaminofén bajo su nombre comercial de tachipirín. ¿Ok? Y el nombre genérico son los nombres de los principios activos. Es una denominación común internacional. ¿Correcto? ¿Por qué es internacional? Porque acetaminofén en todas partes es acetaminofén. Ajá. En el caso de la Atamel, el acetaminofén, ¿es fármaco o medicamento? ¿Perdón? No. En el caso de la Atamel, que en realidad es acetaminofén, el acetaminofén es fármaco o medicamento. Respóndelo tú, en base a todo lo que tú escuchaste hoy. Es el fármaco porque es el principio activo. Este y este, ¿qué es? Los medicamentos ya viene la forma farmacéutica. Claro, están en tabletas ya. Todos tienen fármacos. ¿Cuál es el fármaco de todos esos tres? De Atamel, de Tachiforte y de acetaminofén. No lo preguntes. ¿Qué no entendiste? No, porque no estás claro. ¿Qué no entendiste? No, quería saber que si acetaminofén era un conjunto, era un medicamento hecho de varios fármacos.
era un fármaco como tal. ¿Cómo? Ya va. Otra vez. Mi pregunta inicial era si acetaminofén, en vez de solo ser un fármaco, era un conjunto de fármacos que pasa a ser Acetaminofén es acetaminofén. Un conjunto. Espérate una cosa. Cuando yo les digo que el medicamento puede tener o puede contener varios fármacos o varios principios activos, son diferentes. Claro, pero esto es, por ejemplo, Lo que pasa es que migraña. ustedes no han visto realmente el arsenal terapéutico en sí. Pero, por ejemplo, en hipertensión, hay un fármaco que es esofagio. Eso tiene nifedipina, tiene diurético tiazídico, hidroclorotiazida, y tiene otro componente como es el enalapril. Son 3 fármacos, son 3 principios activos. Es un medicamento que contiene 3 principios activos. Por ejemplo, para el dolor. El migraine no sería también. Ajá, Que tiene a eso iba. acetaminofén y- El migraine. ¿Qué es lo que contiene el migraine? acetaminofén. Niñas, que son las que más consumidoras son del migraine. Acetaminofén, Tienen cafeína 3. Ahí tienen 3. y ¿Qué tienen? Acetaminofén, Acetaminofén, cafeína. cafeína y y dihidroergotamina. esa cosa. Tienen 3. ¿Sí? Y existe otro que es igual las mismas 3, pero es Ivagan. En vez de migraine, Ivagan. Entonces es otra- Exactamente. Ahí otra marca. son 2 marcas comerciales. Ujú. ¿Sí? Correcto. No, que yo entiendo. O sea, ¿Entendido? Ajá. Los fármacos son principios activos. ¿Qué son principios activos? Con un solo compuesto, con una estructura química X, que tiene una actividad biológica X. ¿Sí? Hidroclorotiazida, que es un fármaco y un principio activo. ¿Cuál es la actividad biológica de la hidroclorotiazida? Diurético, producir diuresis. ¿Correcto? ¿Está difícil? no, hasta ahora. Entonces, Por los momentos no. los fármacos, los principios activos, tienen unos parámetros farmacocinéticos, ¿verdad? Que ustedes ya vieron en clases anteriores. ¿Cuáles son esos parámetros farmacocinéticos de las fármacos? Ah, vamos a darle porque son las 2:20, todavía no hemos ni siquiera avanzado. ¿Ah? De disponibilidad. Concentración plasmática, CMAX, Ajá. tiempo de vida media. Ujú. Volumen de distribución. Unión a proteína plasmática. Ajá, ¿verdad? Unión a proteína. Entonces, los fármacos Clearance. tienen su propia identidad. Esos son parámetros que no se cambian. Siempre, escuchen, siempre y cuando estemos hablando de formulaciones convencionales. Es decir, No las que estamos viendo. formulaciones de liberación inmediata per se de su identidad como estructura química. Ujú. No han sido manipulados. Lo que vamos a ver ahora de formulaciones de liberación modificada son principios activos o fármacos que han sido diseñados en su forma farmacéutica en donde hemos alterado algún parámetro, sobre todo tiempo de vida medio. Es decir, que las formulaciones de liberación modificada son formas farmacéuticas en donde la velocidad de liberación o el lugar de liberación es diferente a una formulación convencional
bajo la misma forma farmacéutica. ¿Entendido eso? ¿Sí? Sí. ¿Ok? ¿Correcto? Ok. Ojo pelado con esto aquí. Equivalencia terapéutica no es lo mismo que bioequivalencia. ¿Qué es equivalencia terapéutica? Lo que viste en Marmelo. ¿Necesitan marmelo? ¿Ya se lo comieron todo? Ah, para el niño aquí. Ah, ¿se está durmiendo? Ok. Equivalencia terapéutica. ¿Qué es? Carlito. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Ajá. Equivalencia terapéutica. ¿Qué es equivalencia terapéutica y qué es bioequivalencia? Equivalencia terapéutica es que lo puedes usar ambos medicamentos para el mismo tratamiento de la misma enfermedad. Cuídate. ¿Ah? Ajá, que puedes utilizar ambos medicamentos, por ejemplo, Atamel y Tochiforte, para tratar los mismos síntomas o la misma enfermedad. No. Ok, escuchen algo. Esto lo vamos a ver más cuando veamos la clase de farmacología clínica. Van a ver los diferentes tipos de estudios. Cuando hablamos de equivalencia terapéutica está relacionada con su efecto farmacológico, con la eficacia del producto. Son estudios que se realizan para comprobar, ¿ok? De manera comparativa, cuando salen fármacos copias o genéricos, tenemos que hacer estudios comparativos para ver si existe realmente una equivalencia terapéutica, propiamente dicha, efecto clínico. Cuando hablamos de bioequivalencia, ¿a qué me refiero? A estudios que están enfocados a los parámetros farmacocinéticos, sobre todo Cmax y Tmax. No, solamente vamos a ver si hay bioequivalencia de un producto genérico, de una copia, en comparación al original o al estándar que ha sido aprobado por la autoridad regulatoria del país, y esa comparación debe haber una equivalencia farmacocinética. En cuanto a Cmax y tiempo de vida medio. Ok, son estudios enfocados en esos dos parámetros básicamente. De hecho, tanto así que hay un porcentaje, ok, que debe tener ese medicamento que estamos comparando con el estándar o el original en base a porcentaje de intervalo de confianza del 90% y tiene que estar no por abajo del 80 ni por arriba del 120. ¿Ok? Para poder decir que son bioequivalentes. Después les digo otra cosa. Entonces, esa es la diferencia entre equivalencia terapéutica y bioequivalencia. Cuando se les habla de bioequivalencia, ¿saben qué es? Estudios enfocados en los parámetros Farmacocinéticos, Cmax y Tmax. ¿Ok? Y equivalencia terapéutica es en base a efectos farmacológicos. Ok. Bueno, esto así está compuesto un medicamento en forma de, en este caso lo ven ahí establecido. Fíjense, tiene el principio activo que equivale un 40 hasta un 60% de la composición de la tableta, y todo lo demás son los llamados excipientes, son los materiales inertes, ¿ok? Fíjense que tenemos que tener un diluyente, un disgregante, un deslizante, un lubricante y un aglutinante. Y estos son los porcentajes que conforman la conformación o la elaboración de una tableta
Un comprimido tiene otro componente adicional y las grajeas también tienen otro componente adicional. Porque las grajeas son... ¿ah? No, pregunté si las grajeas eran superiores. No, esta es la composición en forma sólida, sobre todo en este caso también. ¿Ok? Porque el comprimido, como su nombre lo dice, por lo general tiene una cubierta entérica, que ya lo vamos a ver. Y las grajeas, como su nombre lo dice, eso va a una tólica que va grajeando por capas, ¿ok? Hasta formar lo que es la grajea en sí, que también tiene una cubierta entérica. Entonces, para que ustedes simplemente se centralicen en lo que es. Entonces, como les dije, estas fórmulas de liberación modificada, ¿ok? Van a depender netamente de la velocidad de liberación del fármaco o principio activo. Bien, si hay que, esa forma farmacéutica se tiene que disgregar o se tiene que desintegrar para entrar a disolverse en el medio gástrico por donde va. ¿Ok? Bueno, ustedes ya saben que aquí el fármaco, su absorción depende netamente de la liberación del principio activo, de la disolución, por supuesto, en las condiciones fisiológicas del paciente. Acuérdense, no sé, yo me imagino que vieron los factores que modifican los parámetros farmacocinéticos del fármaco, y en un paciente, sobre todo las edades extremas. Entonces, eso es clave, ¿ok? Y por supuesto, la permeabilidad de la forma farmacéutica también, que ya lo van a ver también. Las formulaciones de liberación modificada no son equivalentes a su forma inmediata. ¿Por qué? ¿Sí entendieron? Porque se modifica temas. O sea, se modifican los parámetros farmacocinéticos para... Estoy manipulando. Estoy diseñando, bien sea un comprimido, una tableta, en donde yo voy a decir el tiempo en qué momento se va a liberar. No es ella. Ya las propiedades intrínsecas de ese principio activo no van. ¿Sí? Por lo tanto, en su mayoría, estas formas son de cinética de ¿qué? Orden cero, primer orden. Orden cero. No sé. Son de orden cero. ¿Ok? Son independientes de la concentración. Dependen netamente de la velocidad de la formulación. Entonces, ¿por qué se hace ese tipo de preparaciones farmacéuticas? Sobre todo, estas formulaciones son para tratar enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, depresión, Alzheimer, ¿ok? Netamente son enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque necesita que estén mucho tiempo en el organismo. Ok, pero además, ese es el objetivo, ¿ok? En algunos casos retardar la liberación, y lo vamos a ver, y en otras alargar el tiempo de vida media. Por eso es que el parámetro a modificar netamente es el tiempo de vida media, ¿ok? Ajá, ok, como tú dijiste, necesito que el medicamento esté con más tiempo. ¿Eso qué da? Eso genera mayor efecto
No, porque no se modifica el efecto. El tiempo de vida media no tiene nada que ver con el efecto. Prolonga también, yo diría, pero no sé si es lo que quieres que diga, que prolonga el intervalo entre dosis. Correcto. ¿Sí? Una medicación que se tenga que dar, porque su vida media es corta, o medianamente 4 horas. corta sobre todo, que se tenga que dar 3 y hasta 4 veces al día. Enfermedad crónica. Enfermedad crónica, si hablo de diabetes, toda la vida. Si hablo de hipertensión, toda la vida. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Qué tengo yo? ¿Por qué hago este tipo de manipulación? Para mejorar que esa droga permanezca más tiempo en el organismo. Comodidad posológica. Para que ese paciente tenga un compliance mucho mayor, que casi sea el 100%, porque estar tomando 3 y hasta 4 tabletas al día, ¿sí? Yo soy una que, si me da, y ya me pasa, porque estás en el trajín y se te olvida, lamentablemente, ¿sí? Entonces, los objetivos netos es comodidad posológica para el paciente. Además, una droga que yo tenga que darle 3 y 4 veces al día. ¿Qué pasa con ese efecto pico? ¿Qué pasa con esa curva concentración plasmática versus tiempo? Todo el tiempo está, tiene altos y bajos. Y la ventana terapéutica casi no está. Por eso que tengo que darle, porque tiene una vida media corta, ¿correcto? En cambio, si yo le doy un medicamento formulado de esta manera, de una sola vez al día, y hay medicamentos que se dan una vez a la semana, una vez al mes, que lo van a ver, y eso es para que haya una meseta. Y esa ventana terapéutica, ese medicamento esté dentro de la ventana terapéutica y no me suba a efectos tóxicos o me baje a dosis subterapéuticas, o haya ineficacia o haya toxicidad. Disminuye esos picos y valles con esta formulación. ¿Cuál es la relación respecto a la efectividad del medicamento? Lo tienes en sitio. Más bien, mejora un poco porque estás tratando de que esa concentración neta llegue al sitio, al órgano blanco, al órgano diana. Estás maximizando la concentración. ¿Sí? También van a ver, sobre todo las formulaciones de liberación retardada, lo que se busca es que hay medicamentos que son degradados por nuestras enzimas, o bien intestinal, gástrica, o el mismo pH. Con este tipo de formulación, ¿qué voy a hacer? ¿Qué piensan ustedes que se hace con este tipo? Si yo estoy diciendo forma de liberación retardada, ¿va? ¿Perdón? ¡Hablen! Con estas formulaciones, con un tipo de formulación de liberación modificada, yo estoy protegiendo a esos fármacos que se hidrolizan en pH ácido, que se inactivan, como los inhibidores de la bomba de protones, que son inactivados por nuestras enzimas. Yo busco que sean liberados, ¿en dónde? En el intestino. En el intestino, y pasen intactos por el estómago y el estómago no le haga nada. Entonces, ¿cómo lo hago? Retardando la liberación del fármaco. ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos? El fármaco tiene sus propiedades, ¿correcto? Pero yo voy a modificar, en vez de que el fármaco se libere a las 3 horas, yo voy a hacer que se libere a las 6, pero es porque yo lo formulé así. Me va a pasar por el tránsito gastrointestinal
y va a llegar al intestino, de las 6 horas se libera. Y ahí está todo, ahí se concentra. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sí. ¿Seguro? Sí. Ah, mío. ¿Sí? Correcto. Y por supuesto, estoy garantizando la concentración de ese fármaco, de ese principio activo, al órgano diario. De hecho, hoy por hoy, muchas de las drogas antineoplásicas, sobre todo cáncer de colon, es esto, porque iban a ver, no tanto por liberación retardada, vamos a tener otro tipo de formulación donde esa droga va a llegar intacta al colon y ahí se va a quedar, y ahí va a actuar. Estoy garantizando. En el caso de los se comenta que lo protegemos, por ejemplo, del pH de las enzimas gástricas para que se liberen en el intestino. ¿De qué no lo estamos protegiendo a nivel intestinal? ¿Qué sí los van a degradar? O sea, esos fármacos ya son conocidos de que a nivel de pH ácido se realizan. Voy a en el intestino que pH tenemos. Entonces, ionización, no ionización. ¿Sí? ¿Cuál es tu título? Ok, entonces, como bien dice aquí, esos son los objetivos netos para yo diseñar mi forma farmacéutica, que sea retardada o controlada, que vamos a ver los tipos de clasificación. Aquí está. Esto lo voy a pasar porque ya dijimos lo que era la liberación inmediata y convencional. Ya eso se sabe, ¿verdad? ¿Sí? ¿Correcto? La liberación inmediata convencional. Cuando yo digo liberación inmediata y convencional, es el fármaco o principio activo y manipular. Por decirlo así. ¿Sí? ¿Sí? También. Tiene su vida media, un más, su clínica, normal. Pero resulta que yo no quiero que la acetaminofén se libere a nivel estomacal, sino que lo voy a modificar, voy a hacer una manipulación tecnológica, galénica. ¿Correcto? Ya voy a alterar sus propiedades de identidad, propiedades farmacocinéticas per se. ¿Ok? Sobre todo el tiempo de vida. ¿Ok? Acuérdense que las formulaciones de liberación modificada es liberación, lo que voy a modificar es la velocidad de liberación y el lugar donde se va a liberar. Chao, cuídate, bendiciones. El fármaco, ¿ok? Diferente a la formulación convencional, bajo la misma forma farmacéutica. Ojo con eso, ¿ok? Ok. Entonces, la liberación modificada. Tenemos formas de liberación retardada, formas de liberación controlada y formas de liberación acelerada. Esto todo en forma oral. Más adelante vamos a ver otro. ¿Ok? Entonces, estas formas de liberación modificada, a su vez, sobre todo la controlada, tenemos liberación prolongada y liberación sostenida. Por favor, muchachos, sean partícipes de esta discusión, porque no es lo mismo hablar
de comprimidos de liberación prolongada a comprimidos de liberación sostenida. Es completamente diferente. Ambas, y el objetivo es mayor permanencia del fármaco en el organismo. Voy a alargar su vida en el organismo, su tiempo de vida en el organismo. ¿Ok? Pero de manera diferente también. La forma de liberación retardada no hay ningún cambio. El único cambio, como su nombre lo dice, voy a retardar la liberación. Más nada. Yo no voy a alargar tiempo. Ahí no se cambia nada. Solamente que en vez de liberarse en el estómago, se va a liberar en el intestino. Para mayor absorción. Mayor absorción en cuanto a concentración completa. La biodisponibilidad aumenta. Ojo pelado con eso. Simplemente van a ver que la gráfica se va a desplazar hacia la derecha. Su curva se pasa. Y tiene. ¿Ok? Aquí está completa la clasificación en esta diapositiva. Fíjense, las formas de liberación retardada tenemos cubierta entérica, tenemos comprimidos gastroresistentes y tenemos comprimidos pulsátiles, ¿ok? De liberación diferida. Eso pulsátil es sobre todo en aquellos casos en donde necesitamos algo que nosotros denominamos cronobiología, que está relacionado con los ritmos circadianos. ¿Le suena? Sí. Ajá. Por ejemplo, el lupus, utilizamos esteroides, ¿verdad? Sabemos que los esteroides tienen un ritmo circadiano. ¿Correcto? Entonces, este tipo de formulaciones tecnológicas nos permite a que ese principio activo o fármaco que necesitamos a una determinado tiempo del día se libere en esa hora. ¿Okay? Por eso es pulsátil, porque yo voy a formularlas de manera que él se libere en los tiempos que yo diga, porque va a simular o bien una hormona, ¿sí? ¿Correcto? O algún ritmo circadiano que a mí me interese, ¿sí? ¿Correcto? Eso por un lado. Por el otro, aquí estaría las formas de liberación controlada, que son dos, y a veces los dueños de los fármacos utilizan mal esto. Porque controlada, prolongada, o controlada, sostenida. Es diferente. Y la formulación es diferente. Y el proceso de liberación es diferente. ¿Sí? Ambos alargo la vida de ese principio en el organismo, pero son totalmente diferentes en su formulación. ¿Ok? Y están los de liberación acelerada, que son los Lyotard o los efervescentes. Que esos son los que inmediatamente en contacto con la saliva o con la cavidad bucal se disuelven inmediatamente. Ah, como la vitamina C. ¿Y ahí qué pasa? ¿Ah? ¿Qué evito yo con ese tipo de formulación? Ajá, pero no. ¿No? Relacionado con la biodisponibilidad de la droga. El primer ¡École, cuá! Bien, vale. Exactamente. Efecto del primer paso. ¿Por qué?
Sublingual. ¿Cuáles son las vías que no tienen efecto de primer paso? Ya, rapidito. No la, no entiendo. ¿Ah? No, señor. No, rectal tiene un efecto. Raspado. No, porque no vamos a entender. Ajá. Ajá. Epidural. Intramuscular. Epidural. Subcutáneo. Transdérmico. Epidural. Epidural tampoco tiene. Epidural tampoco ahora. Lo ves ahí. Una- Y eso es local. Ajá. Ah, ok. Ah, ok. Ajá. Y estos serían, por ejemplo, las formas de liberación sostenida son las llamadas bombas osmóticas. Ok, sobre todo esa es la forma principal característica que los determina, ¿ok? Que vamos a ver cómo funciona. Y la de liberación prolongada si tienen que si fórmulas matriciales, que son matrices insolubles o de disolución, pueden ser microcápsulas o microgránulos que estén dentro de una cápsula dura de gelatina, por ejemplo, o una cápsula de gelatina blanda, que haya dos principios activos sumergidos y simplemente al liberarse, ahí actúan, ¿ok? Y las microesferas. Esto es La microsfera sería como el árnica. algo así, ¿sí? Ajá. También pasa como. Bueno, es una tabla donde están los tres diferentes sistemas de liberación retardada en sí y controlada para que ustedes allí lo tengan. Ok, así como todo en la vida tiene una parte buena y una parte no tan buena. Pero estas formas farmacéuticas, cuando se diseñan, tienen su objetivo específico. Porque a pesar de que yo pueda manipularlo, yo tengo que estar sumamente pendiente y monitorizando ese tratamiento. ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre? ¡Ay! ¡Hablen! Que no ejerza el efecto. No, eso es para ejercerlo. No. Que haya sobredosificación. ¿Qué haya? Sobredosificación. Muy bien. ¿Pero por qué? Por el metabolismo que varía en cada persona. Muy bien. Variabilidad interindividual. Correcto. Ujú. Porque si yo tengo un vaciado sumamente acelerado, ¿qué va a pasar? Se va a absorber más rápido. No. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué dije yo? Manipulo, Ujú. ¿verdad? ¿Y de qué dependen esas formas farmacéuticas? De la velocidad de liberación de la droga. Si esa droga, yo tengo un vaciamiento gástrico y eso, ¡puf!, no se va a liberar. Me voy a eliminarlo antes de que se libere. Ujú. Correcto. Y al revés, si tengo un vaciamiento gástrico o tengo un tránsito intestinal sumamente lento. Ahí está el amigo que dijo sobre dosificación. Exactamente. Porque va a no, ahí no voy a cumplir. O sea, como todo. Claro, siempre se tiene que Y cuidar. recuerden esto, por favor. Uso racional de medicamento. Cada paciente es uno. Y en el paciente yo tengo que saber no solo la patología, la afección que tiene ahorita, qué toma, qué no toma, cuáles son sus antecedentes. Como evaluar. Correcto. Las comorbilidades. Porque eso
tengo que saberlo porque me puede enterar y no voy a poder utilizar. Y ya van a ver por qué. ¿Sí? Por favor, uso racional de medicamentos. Eso es con todo el arsenal terapéutico. ¿Ok? Miren, ningún fármaco, ninguno, ¿ok? Es que no hace nada. Cuando hablamos de fármaco, tiene su parte buena y su parte mala. Siempre va a tener el efecto terapéutico, que es mi beneficio, y el riesgo, que son las reacciones. Y ustedes, como futuros médicos, tienen que saber las reacciones adversas de los medicamentos. Y eso se lo tienen que decir a su paciente. Porque de allí, muchas veces, es la ineficacia del tratamiento. El paciente, no, me cae mal. Un ejemplo, la metformina, que ustedes la conocen. Porque eso es sine qua non. Y más porque es un fármaco económico. La metformina produce diarrea en casi todos los pacientes. Esa es la reacción adversa más común que ustedes van a ver. Si ustedes no le dicen al paciente, mire, eso es tolerable, usted, a medida que va avanzando y va tomando su medicación, eso va cediendo. Si usted no le informa eso, ese paciente va a dejar de tomar su metformina. Porque digo, no, esto me cae mal. Correcto. Por eso, uso racional de medicamentos. Entonces, estas formulaciones vamos a ver que no es para todo tipo de pacientes, y si en dado caso hay que utilizarlo con monitorización. ¿Por qué? Porque, como dijimos, puede haber una infradosificación o una supradosificación. Ineficacia es malo. Un paciente hipertenso que sus cifras tensionales no estén controladas, ay Dios mío. ¿Sí? Y si es silente, más todavía, chao Dios. Y si es supraterapéutico, pues bueno, peor la cosa. Lo malo es que, lamentablemente, como lo dije, son formulaciones que han sido manipuladas. Y nosotros tenemos que saber qué tipo de reacción hay, porque eso no lo vamos a detener. Eso no se puede detener. Doctor, una pregunta. ¿Y estas formulaciones se siguen distribuyendo en un solo compartimiento o hay algunas? No, ya vamos para allá. Ya vamos a ver para allá. ¿Ok? Entonces, por eso que yo les digo que hay que monitorear al paciente. Porque no lo puedes, la reacción la va a ver. Eso no se puede evitar. Porque no lo puedes, ya lo manipulaste y ya eso que dices va a seguir su ciclo hasta que se elimine. ¿Ok? Bueno, esto ya lo vimos. Ese serían las desventajas, como ya lo dijimos en todo esto ya. Bueno, esta sería más o menos una característica del fármaco al ser seleccionado para este tipo de formulación. ¿Ok? Margen de estrecho margen de seguridad, eso es muy variable, ¿ok? ¿Sí? Velocidad de absorción rápida, tiene que tener una velocidad de absorción y tiene que tener una absorción muy buena a nivel de todo lo que es el tracto gastrointestinal. Que, gracias a Dios, la mayoría de las drogas que tomamos oralmente son absorbibles a nivel del tracto gastrointestinal. Por supuesto, una acción corta, porque si yo tengo una droga que su vida media es de 12 horas o más, ¿para qué yo voy a hacer esto? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Me siguen? De fácil degradación o descomposición también es variable. Y ya hay técnicas mucho más sofisticadas para realmente tratar esa parte de
o fármacos hidrosolubles o hidroresistentes, lipofílicos, no lipofílicos, ¿ok? Ya vamos a ver. Y por supuesto, como dijimos, enfermedades crónicas no agudas. Ok, fíjense, esta es una contraindicación que ustedes deben de tener pendiente a la hora de instaurar este tipo de formulación. ¿Han escuchado hablar de los besoares? Sí, ¿Sí? ¿Pueden hablar de eso? no sé una definición específica, pero es prácticamente una masa, una formación que está en el estómago, presente en el estómago. Hay diferentes tipos de besoares. En pacientes psiquiátricos se ve mucho el besoar, el tricobesoar. El fitobesoar es en base a lo que comemos, vegetales, frutas, enfocado a vegetales. Los fármacos besoares y pueden haber mixtos, combinados. Fármaco con cabello, ¿sí? Un tricofármaco besoar. Pero aquí vamos a enfocarlo a fármaco besoar, porque las formulaciones de liberación modificada, sobre todo las que están diseñadas como bomba osmótica, se expulsan por las heces, intacta la cáscara. ¿Okay? Entonces, pacientes con tránsito intestinal, estenosis, sobre todo estenosis. ¿Okay? Estenosis gastrointestinal. Eso se va aglomerando y va produciendo obstrucción. ¿Ok? Entonces, si hay un antecedente de una gastroanastomosis, de una cirugía, tiene estenosis pylori, tiene complicaciones de deglución, no es para utilizar este tipo de cosas. Dijo que estaba más que todo en los fármacos osmóticos. Sí, porque ese comprimido que queda, que es como una cáscara, eso es durísimo. Ya van a ver por qué.
sobre todo el Adalat Oros. ¿Han escuchado hablar de Adalat Oros? No. Pronover HS. ¿No? No, yo no. Bueno, ese tipo de formulaciones de hongos móticas, por lo general, y son cápsulas duras, y por su formulación, porque eso es una tecnología muy sofisticada, de hecho el orificio por el cual se libera el principio activo, que ya lo van a ver la forma como es realizado con técnica láser, eso es sofisticado. Entonces todos esos medicamentos, ya bajo esta formulación, lo que uno llama su cáscara, lo que queda, una vez liberado, todo ese principio activo fármaco se libera por la gente. Entonces, sigue un tránsito. Si hay ahí algo que impide, eso se va aglomerando. ¿Okay? Y también hay fármacos, por ejemplo, el sucralfato. ¿Han escuchado hablar del sucralfato? Eso es un antiácido. Sobre todo se utiliza mucho en pacientes encamados, en pacientes en UCI, para profilaxis de úlcera. Eso es un fármaco con una composición que sobre todo se da en suspensión, porque como actúa localmente, in situ, en todo lo que es el tracto gastrointestinal, se habla que la suspensión va a tapizar todo desde el esófago hasta el estómago. No tanto la tableta, no lo va a hacer, pero todo su mecanismo es local. Él tapiza la pared de la célula parietal del estómago y evita que sea erosionada por los jugos gástricos. ¿Okay? Pero medicamento suele precipitar, sobre todo cuando hay úlceras. Las úlceras tienen proteínas en su composición y es afín a las proteínas y produce enlaces covalentes y produce un besoar. ¿Ok? Pero no es por formulación, es por PC, por el fármaco. Por lo general los antiácidos, en general, sobre todo los de hidróxido de aluminio, forman quelantes. Entonces precipitan con las proteínas que estén por allí y van obstruyendo. Esto es un besoar que no es por formulación, pero es por el fármaco, por la característica química per se que tiene. En pacientes con insuficiencia renal, en diálisis, los antiácidos, eso es un riesgo, sobre todo cuando tienen hiperfosfatemia, porque forman conglomerados y obstruyen. Y por lo general eso, o sea, a veces es quirúrgico, que es lo que le pasó a este señor de 78 años. Miren cómo está aquí, y eso es Adalat Oros, sí es Adalat Oros. Fíjense, miren. Entonces, por endoscopia, por la laparoscopia o endoscopia, tecnología endoscópica, va lo que puede ir sacando esos restos, esos conglomerados, y dejar lo que no sale, porque por lo menos aquí, fíjense cómo está tapizado ya. ¿Correcto? Entonces, bueno, esta es una de las contraindicaciones que tiene este tipo de formulación. Esta es otra. Miren cómo está ese estómago lleno de cáscaras, de tabletas. Bueno, estos son los riesgos, ya hablamos del riesgo del factor de besoar. Sobre todo, por ejemplo, otra cosa, en sondas nasogástricas. ¿Ustedes utilizarían eso? En una sonda nasogástrica. ¿Alguien sabe cuál es la característica que debe tener todo el producto que instaures a través de una sonda? Tiene que ser polvo, líquido, sólido. Líquido, ¿verdad?
¿correcto? Entonces, los fármacos, hay fármacos que pueden obstruir esa sonda por precipitación, por interacción. Las formulaciones no se pueden triturar. Eso es lo que también es importante. Este tipo de formulaciones de liberación modificada ni se ranuran, ni se trituran, ni se machacan, porque pierdes. La tecnología la pierdes. ¿Correcto? Y lo que estás haciendo es más bien poner en riesgo al paciente, porque eso está liberado ya ahí. Y eso va a obstruir la sonda. Porque la nutrición enteral está compuesta de ¿qué? Proteína, grasa, aminoácidos, minerales. Eso precipita, obstruye. ¿Correcto? ¿Me siguen? Sí. Entonces, cuando vean a alguien haciendo eso, por favor, porque es que se hace, lamentablemente. Yo no entiendo por qué. Ajá. Contraindicaciones de sonda, miren. Disminución de dosis del fármaco cuando utilizan este tipo de cosas. Alteración de las características farmacocinéticas de la droga, porque todo por sonda nasogástrica tiene que estar bien pulverizado y diluido en agua. Y luego instaurado. Y se recomienda también 2 horas antes para esa sonda de nutrición, antes de todo lo que vayas a instaurar como tratamiento. Y muchas veces por separado, porque hay interacción medicamentosa. Buenas tardes. ¿A dónde arriba? Ajá. ¿Otra buena? Te saludó la doctora Amparo. Ajá, mire, nunca formulación modificada, cubierta entérica, sublingual, efervescente, ninguno de estos se puede utilizar por sonda nasogástrica. Todo tiene que ser. Pero como esto no se puede utilizar. ¿Sí? Si el paciente, lamentablemente, en el buen sentido, es un paciente hipertenso, que tiene cardura o que tiene Adalat bajo esta forma, hay que sustituir por la liberación inmediata en ese momento en que esté hospitalizado. Ese es el deber ser. ¿Sí? Ética, mística a la hora de tratar a un paciente. ¿Ok? Primordial. Ser profesionales, con conocimiento. Bueno, yo esta es la curva de concentración versus tiempo, ¿ok? Eso es de un medicamento de qué? ¿Convencional o de liberación modificada? No le parece a esto. Convencional. Sí. ¿Por qué? Se administró y ya comienza a absorberse, a alcanzar concentraciones plasmáticas. Y luego, a medida que va eliminando en su equilibrio, va eliminando. ¿Correcto? Ajá. Liberación inmediata. Liberación retardada. Piense que es lo mismo, solamente está desplazada a la derecha, porque yo cambié dónde se va a liberar. Lo voy a retardar, no quiero que se absorba ni se libere en el estómago, para abajo, para su máxima absorción. ¿Sí? Liberación sostenida. Fíjense que tiene una meseta, un estado de equilibrio muy parecido a la inclusión continua. ¿Sí? Fíjense que hay diferencia. No es lo mismo. Aquí está. Retardada, sostenida
prolongada y la pulsátil. Aquí tenemos la ventana terapéutica, ¿correcto? La formulación convencional, piensen que alcanza, puede alcanzar, y de ahí reacciones adversas. La sostenida es la más equilibrada, es la que permanece en mayor tiempo dentro de la ventana terapéutica, es lo que yo quiero. La retardada disminuye un poco la parte tóxica, ¿sí? Tiene un pico menos pronunciado que la inmediata. Y la pulsátil está allí, dentro de su ventana, pero hay algo de valle, menor que la inmediata. ¿Ok? Esas son las curvas de concentración versus tiempo de cada una de esas formulaciones, cómo ellas se comportan. ¿Ok? Para conocimiento, esta es una tableta de liberación osmótica, como bien lo dice aquí, que puede ser bicompartimental y monocompartimental. La mono, como bien lo dice aquí, es para drogas hidroresistentes. ¿Por qué? Porque si es lábil, cuando entre en contacto con el fluido gástrico, va a entrar y va a empezar a hidrolizarlo. No me conviene eso. ¿Correcto? Entonces, el monocompartimental es para principios activos, fármacos hidroresistentes. La bicompartimental fue diseñada para ese tipo de principio activo, que es muy lábil, y yo lo separo. Aquí está la cámara osmótica, que es donde va a ir penetrando el fluido y va hinchando y me va empujando y va a salir por este orificio. No tiene ciencia, ¿correcto? ¿Hay alguna duda aquí? Ajá. Entonces, como bien dice aquí, la presión osmótica es la que controla la liberación del fármaco. ¿Quieres más melos? ¿Hay más melos por ahí? ¿O se acabó? No, mira que hay una bolsita. Pues si no te vas a dormir. Ah, ¿quién más está dormido allá? ¡Ay, caramba! Pasa uno. ¿Está perdido hacer la clase? No, es la hora. Es la hora del Uber. Ajá. O sea, una mujer con fuerza. No, una mujer con tijera. Ok, esta es la misma anteriormente. Ok, esta bomba osmótica, como dice aquí, push-pull, es la que yo les dije de la pulsátil. Ok, aquí hay dos cámaras, aquí está el principio activo. En este caso, fíjense que es morfina y no morfina. ¿Ok? Entonces, esta liberación modificada es bicompartimental y es pulsátil. Esta está diseñada para que en determinado tiempo esa cámara empiece a empujar y vaya liberando, pero libera y no libera, libera y no libera. ¿Sí? ¿Correcto? Estas son las que yo le comenté de ese tipo de fármacos que actúan in situ a nivel del colon. Entonces, son bombas osmóticas cuyo principio activo llega intacto al intestino. Tiene una parte de retardo para que llegue intacto al intestino, y fíjense que hay
1, 2, 3, 4, 5 bicapas osmóticas. Entonces, cuando esto llegue al intestino, se libera y progresivamente cada una de esas bicapas osmóticas, a medida que se van echando, van liberando el principio activo contenido y se mantiene por más de 24 horas in situ en el colon. Sobre todo en agentes antineoplásicos para cáncer de colon, es lo que se está ahorita utilizando. ¿Okay? Estas son para formulaciones líquidas, ya no son sólidas. Aquí el contenido no es en polvo, ¿sí? Aquí el contenido tiene formulación líquida, que puede ser o líquida o en suspensión. El principio activo está ya en disolución, pero tiene todo este control que cuando llegue a liberarse, se va liberando poco a poco, ya disuelto. Esto es en cápsulas blandas, ¿ok? Y este es en cápsulas duras. Fíjense que es diferente. ¿Sí? ¿Me siguen? Okay. Este es otro tipo de tecnología que tiene dos orificios y la capa del medio, como dice, tecnología tipo sándwich, que son cápsulas blandas. Aquí está el principio activo y en cada uno de los, aquí está, perdón, la capa semipermeable, que es la osmótica, que es la que va a empujar para arriba y para abajo. Entonces va a tener dos orificios, uno aquí y otro aquí. Y se extiende tanto para abajo, para arriba, y va impulsando la liberación del fármaco. ¿Okay? Fíjense que también podemos tener varios principios activos en una sola. ¿Okay? Pero también, sobre todo, la liberación prolongada tiene en su formulación dos compartimientos, porque en la liberación prolongada se va a liberar aproximadamente entre un 40% de concentración del principio activo que esté conformado en esa formulación prolongada, que es la que va a ejercer el efecto, y luego la segunda porción se va a liberar más lentamente, que es la que va a mantener el tiempo prolongado de ese fármaco en el organismo. ¿Ok? La prolongada, como les dije, tiene dos porciones. La sostenida no, es una sola. Por lo tanto, en la prolongada, la velocidad no es constante. ¿Correcto? Mientras que en la sostenida, la velocidad es constante. ¿Quién me estaba...? No, 40%. Más o menos, o sea, un porcentaje aproximado. Piensa que no solamente las formulaciones de liberación modificada están hacia la parte sólida. En este caso, fíjense que son implantes, ¿ok? Que pueden ser todos estos tipos. Y de hecho, hay implantes subcutáneos, intravaginales, ¿sí? Que contienen principio activo, pero están formulados bajo esta tecnología. ¿Ok? ¿Me siguen, no? Sí. Fíjense este implante. Este es transdérmico. Y esto es una cápsula.
Entonces, lo que se busca, como bien dice aquí, cuanto a la preferencia de uso de la prolongaria. Sí, bueno, apuntó el consumidor médico. Porque tengo una meseta, fíjate cuál es la diferencia, por eso les digo, visitadores médicos, no con papel, lo digo yo con propiedad, probablemente es de no contaba con los dedos los visitadores médicos, lamentablemente, que tienen conocimiento de lo que están, porque para la venta, inventan. ¿Y es así? ¿Y es así? Y el médico, si sabe, no lo recibe más, porque ha pasado. ¿Sí? Entonces, en base a la curva, ¿cuál es la que realmente da mayor seguridad y mayor eficacia? Porque está siempre dentro de la ventana terapéutica. ¿Correcto? Y la prolongada, no. Está bien. La segunda porción me va a mantener, pero desde que llega, ahí hay algo. ¿Sí? Ok. Esto se lo traje para que... Y ya hay tipos de liberación modificada en microagujas. Y esta es la última. Fíjense cómo va avanzando. Y ahora hay más. ¿Sí? Esto para que lo tengan. Fíjense. Y hay 4 tipos. Esta todavía está en estudio, porque ha habido problemas en este tipo de presión. Pero hay microagujas de disolución que son básicamente para drogas muy liposolubles, porque estamos hablando de daño. Y es de todo lo que tiene que atravesar. Sí, parecido. Ok. Y estas microagujas se están estudiando en virus, bacterias, hongos, para tratamiento de este tipo de terapia infecciosa, tratamientos preventivos para embarazo y virus, HIV, vacunas, enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares, sobre todo en la gota. Ok, estas son, en la terapia ocular se está utilizando mucho también, sobre todo los implantes se están utilizando mucho. Estos son ejemplos de formulaciones retardadas que hay hoy por hoy en el mercado. Les dije al principio sobre todo los inhibidores de la bomba de protones, porque son altamente lábiles a nivel estomacal. Entonces, como ellos se absorben a nivel intestinal. Por lo tanto, son fármacos que tienen que tener excipientes farmacoresistentes y que retarden su liberación. Este es lo que les decía, Cronover HS, Adalat Oil. No, y es que me toca todavía. Esta es una tecnología cronoterapéutica, como les dije, de la parte pulsátil diferida. En este caso es un esteroide. Fíjense cómo se va degradando, ¿ok? Hasta completa liberación. Pero este proceso está determinado por la formulación. ¿Ok? Fíjense que aquí está retardado. Se libera a las 4 horas después, para que ya a las 8 de la mañana tenga el pico máximo de esteroide. ¿Sí? De todas maneras, eso lo voy a... Esto es en base a un paciente con artritis reumatoide que tiene mucho dolor matinal, y fíjense cómo la liberación inmediata se da entre 6 y 10 de la mañana, y se tiene que dar en la mañana para que se libere.
Pero si lo toma el paciente a las 10 de la noche, va a amanecer sin dolor o con un dolor mucho más disminuido, porque yo ya bloqueé a esta señorita, que es la que me produce y ocasiona el proceso inflamatorio. ¿Correcto? Entonces, más de lo mismo aquí, el estómago, intestino se retarda. Fíjense que este producto se va a liberar completamente a nivel de colon. ¿Sí? Diferencia, esto es para la manera de cómo se prescribe la liberación inmediata es diferente a la retardada, por supuesto, ¿sí? Porque se un retardo en su liberación, ¿correcto? En este caso, el bicedronato, que es un bifosfonato, en su liberación inmediata, tiene que estar el estómago vacío, se da 30 minutos antes de la primera comida, tiene que tomarlo al menos con una taza y media de agua y permanecer 30 minutos de pie, una vez tomado. Mientras que la liberación retardada lo puede tomar en la mañana o después del desayuno, no hay problema. Incluye alimentos como café, leche, no tiene interacción con alimentos, calorías variables, o sea, es otro tipo de prescripción. Dígalo. ¿Por qué influye? ¡Ay, agua, que mía! ¡Ay, Dios mío! Pero es que esto es importante. ¿Por qué influye estar de pie? Porque te actúan de aquí. Para que tenga más circulación. Bueno, fíjense, miren, esta es adelante, en su forma inmediata. Fíjense que la nifedipina tiene un tiempo de vida muy corto. ¿Ok? Si tú das esta, tienes que darla 3 y 4 veces. Si tú das la retardada, por lo menos la das 2 veces al día. Y si tú das la de liberación prolongada en formulación osmótica, la das una sola vez. Fíjense cómo el tiempo de vida media va aumentando. ¿Ok? Esa es parte de la tecnología. Como dicen por aquí. Yo voy a pasar esto porque ya esto ya lo di. Yo les voy a pasar la presentación. Pero lo que quiero es, les voy a dar un tip porque quiero darles biosimilares. ¿Por qué? ¿Qué saben de biosimilares? ¿Qué saben de productos biológicos? Nada. Oh, no puede ser. Vacunas. Medicamentos biológicos. La insulina. Oh. Claro que saben. No sale de nuevo. Ok. Escuchen algo. Ahorita el boom digamos, en la farmacología es esto. Todo es anticuerpos monoclonales, ¿sí? ARN recombinante, ¿sí? ¿Correcto? Eso todo es medicamentos biológicos, como bien lo dice aquí. Medicamentos que contienen uno o más principios activos producidos o derivados de una fuente biológica de origen recombinante o extractivo. Esos seres vivos, es decir, virus, bacterias. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me siguen? Y lo que llamamos biotecnológico es todo enfocado también a sustancias vivas o a seres vivos, pero en base a síntesis y manipulaciones de la parte ADN y ARN recombinante. Es decir, que producto biológico es todo, pero medicamento biotecnológico
son producto biológico, ¿correcto? Pero no todo producto biológico es producto biotecnológico. ¿Entendido? ¿Está claro eso? Sí. Buenas noches. ¿Qué les pasó? Ok, ojo pelado con esto. Medicamento biológico es todo. ¿Sí? Todos los productos que vengan de virus, bacterias, hongos y productos biotecnológicos que vengan de síntesis de ADN y ARN. Pero no todo producto biológico es producto biotecnológico. Hay diferencias. Ojo pelado. Entonces, original y biosimilar. ¿Qué quiere decir eso? Sí, se puede hablar. ¿Perdón? Es que los biosimilares son productos biológicos similares, como bien lo dice ahí, en base a eficacia, seguridad y calidad que el original, el producto biológico original. Esto es camisa de 11 varas. Hay que estar muy en conocimiento de ello. Los biosimilares son pocos, por decirlo así. Aquí no se puede hablar de genéricos. ¿Por qué no se puede hablar de genéricos? Sino que se habla de biosimilares. ¿Por qué? ¿Perdón? No. El genérico sí es igual. ¿Perdón? Me imagino que es porque el producto original no fue hecho por una farmacéutica como tal. No. Si es producto biológico y estamos hablando de que vienen de seres vivos, como hongos, virus, bacterias. Eso es biológico. Estamos hablando de biológico, no de sustancia química. El genérico, la sustancia química es igual. Correcto. ¿Sí o no? O sea, Atamén es acetaminofén. Sachipirín es acetaminofén. La estructura química como tal es la estructura química del acetaminofén. ¿Correcto? Pero en producto biológico estamos hablando de secuencias aminoácidas, en el caso de ARN recombinante, eso tiene que ser lo más similar posible. Entonces no podemos hablar de genérico porque idéntico. Yo tengo que tratar de que sea lo más similar al producto biológico. De hecho, los estudios que se piden para en asuntos regulatorios, las autoridades regulatorias con producto biológico, eso es sumamente específico. Tiene que pasar por todas las fases de estudio, tanto preclínicas como clínicas, todas. Y de hecho, además de eso, tienen que tener un PMR, es decir, un plan de manejo de riesgo. ¿Saben lo que es un plan de manejo de riesgo? Se lo van a ver en farmacodinámica. ¿Sí? El plan de manejo de riesgo, como lo dice aquí, un medicamento biosimilar es un medicamento biológico desarrollado con la intención de ser altamente similar al de referencia u original. Pero nunca llega a ser exactamente igual al original. Lo más similar posible, que ya lo vamos a ver. De hecho, tanto es así que el producto original, si hay algún cambio durante el proceso de desarrollo y producción de otro lote, por lo general hay una mínima diferencia
Pero esa mínima diferencia es extremadamente casi cero. Y tiene que pasar otra vez, si hay algún cambio, por todo el proceso otra vez. Claro, porque estamos hablando de que aquí hay, esto es reactivo altamente, aquí hay inmunogenicidad alta, que no es lo mismo que un genérico. ¿Correcto? Estamos hablando de producto biológico. ¿Sí? Hoy por hoy los fármacos biológicos son alrededor del 20% del mercado y se está utilizando realmente el desarrollo neto ahora enfocado, el 50% de nuevos fármacos enfocados a biológicos. ¿Okay? Porque además tienen la particularidad de... Bueno, fíjense la diferencia que hay entre medicamentos de síntesis química, ¿sí? Normal, y los medicamentos biológicos. Los medicamentos biológicos son proteínas, son gigantes en su peso en comparación con un producto químico, que son de bajo peso molecular. ¿Sí? Como bien dice aquí. No, porque esa broma ahí no me gusta. ¿Verdad? ¿Se deja? Está tapando la información. ¡Y no se ve! Pero ahora, ¿cómo le hago? No sé. No, se me fue ahora la broma. Hay otro. Ahí está. Mierda, Ahí está. Ya. Ay, Dios mío, mamá. Bueno, ya esto a ustedes le dije, así que lo voy a borrar. Delete. Delete aquí. Fíjense las diferencias que hay entre medicamentos de síntesis química a medicamentos biológicos, ¿ok? Por supuesto, como les dije, todo esto es desarrollo de síntesis química orgánica. La estructura es caracterizada porque siempre se hacen estudios, como les dije en un inicio, de relación actividad y estructura química, ¿correcto? Aquí no hay. La dosis máxima tolerada aquí es biológica. La curva de dosis respuesta es lineal, aquí no es lineal, porque estamos hablando de un producto biológico. Y además, los medicamentos de síntesis lo puedes dar por vías enterales y por vías parenterales, mientras que los biológicos son netamente parenterales. Subcutáneo, sobre todo, transmuscular, pero son netamente parenterales, intravenosos. ¿Ok? Y siempre van a tener, como bien dice aquí, un plan de manejo de riesgo. Siempre. El plan de manejo de riesgo es un documento que se le exige al dueño del producto en base a toda la información que se ha recolectado en todo su desarrollo, tanto preclínico como clínico. ¿Ok? Entonces, estos planes de manejo de riesgo lo vamos a ver mucho con medicamentos nuevos y en todos los productos biológicos, porque son altamente reactivos. Fíjense, aquí la biosimilitud que debe haber entre un medicamento de referencia y un medicamento biosimilar. Esto es un biotecnológico. Y fíjense que la secuencia de aminoácidos tiene que ser igual. Ahí no hay suplier. Ahí no hay cambio alguno. El único cambio que puede haber es en el proceso de glicosilación de los azúcares en sus uniones. Que puede haber una pequeña diferencia de un 20% máximo. Pero la secuencia aminoácidica es igualita. ¿Ok? ¿Correcto? Y como les dije antes,
el mismo producto biológico original o de referencia, si tiene algún cambio en su proceso de desarrollo, bien sea en su fabricación o algo hubo, esos lotes deben ser estudiados. Igualmente, la variabilidad debe ser mínima. En este caso, estamos hablando de una proteína, por lo tanto, la glicosilación, una vez más, de moléculas de azúcar, debe ser mínima reacción. Fíjense que aquí no es de un biosimilar en comparación con un producto de referencia o original. Es el mismo original que sufrió un cambio. ¿Ok? Estos son todos los estudios que se deben hacer para el medicamento biológico y este es para los medicamentos de referencia originales. Fíjense que son igualitos. Tienen que pasar por la misma pauta. En cambio, los de síntesis orgánica no. Los de síntesis orgánica, los genéricos, las copias, simplemente con estudios de bioequivalencia, sobre todo, y uno y que otro de equivalencia terapéutica, ya están aprobados. Aquí no. Fíjense lo riguroso que es. Y hoy por hoy, el único ente regulatorio en Europa, principalmente, que autoriza la salida de este tipo de productos cuando son biotecnológicos es la EMA, la Comisión Europea. ¿Sí? Los biológicos puede que cada entidad regulatoria de cada país, pero en conexión con la EMA, aprueba en la salida al mercado. Estas son las técnicas empleadas para la parte, sobre todo, físico-química del producto. Fíjense que tienen que tener análisis físico-químicos en la parte de la estructura, en contenido, en pureza, en calidad, en isoforma, porque estamos hablando de un producto biológico, en la fase de glicosilación, como les dije en anterioridad, la diferencia es mínima. Esto es en la parte físico-química. Y en la parte, sobre todo, de la actividad biológica, fíjense todos los test, si se trata de insulinas, todos los test que tienen que pasar, porque tienen que pasar estudios farmacodinámicos, sobre todo de unión a receptores, ¿sí? Unión a órganos diarios. ¿Ok? Y cuando son anticuerpos monoclonales, estos son los estudios que tienen que tener, no es que uno de ellos, no, todos. O sea que es bien alto el costo, por eso que son sumamente costosos. Estas son las variables que acepta Europa cuando se compara la eficacia de medicamentos biosimilares con el medicamento de referencia o el medicamento original, ¿ok? En base a insulina, o sea, cada uno tiene un modelo específico dependiendo de qué se trata, si son drogas antineoplásicas, si son anticuerpos monoclonales, si son hormonas, fíjense que está aquí la hormona de crecimiento, heparinas de bajo peso molecular, ¿ok? Cada uno tiene un estudio específico para sí mismo, no es global, como el caso de medicamentos de síntesis orgánica. Ok, el plan de manejo, ok, esto es importante, todos los productos biológicos van a tener este triangulito, todos, y eso está relacionado con lo que les dije, con el plan de manejo de riesgo. Este es el simbolito que debe tener todo producto que tiene un plan de seguimiento, de farmacovigilancia, de seguridad. ¿Sí?
Entonces, el plan de manejo de riesgo está enfocado, como les dije, en productos con un principio activo nuevo. Los medicamentos de síntesis orgánica, química, tienen plan de riesgo. Los bifosfonatos, por ejemplo, tienen un plan de riesgo. Sobre todo el ácido zoledrónico, el aclasta, el someta. ¿Hay alguno? ¿No les suena? Bueno, esos son bifosfonatos. En este caso, el plan de manejo de riesgo para este producto, porque produce osteonarcosis mandibular, osteonecrosis, y también produce necrosis a nivel de cadera. Entonces, a estos pacientes a los cuales se les instaure este tipo de tratamiento, debe haber un monitoreo paciente médico muy riguroso por este tipo de reacción adversa. Medicamentosa, porque se sabe que es el producto que lo genera. ¿Okay? Entonces, los planes de manejo de riesgo es eso, es hacer un seguimiento dependiendo de la reacción adversa medicamentosa grave o significativa que ese medicamento puede ocasionarle al paciente. Como les dije, todo producto biológico tiene PMR. Esto es más información de lo que hasta ahora hay 106 biosimilares en el mercado, en Europa, y en Estados Unidos hay 62 biosimilares. O sea que todavía va para arriba. Y están enfocados en hormona de crecimiento, factor estimulante de colonias de granulocitos, agente estimulante de la eritropoyesis, insulina, hormona foliculoestimulante, hormona paratiroidea y inhibidor del factor de necrosis tumoral. Hasta ahora, estos son los fármacos de producto biológico que se tienen en el mercado mundial. Esto es más de lo mismo. Fíjense que básicamente están enfocados en enfermedades crónicas, se ven cáncer, diabetes mellitus, enfermedad miocárdica, artritis reumatoide sobre todo, enfermedades autoinmunes. Fíjense algo, esto es importante y lo puse así, porque el único en productos biológicos, el único que puede hacer un cambio, es decir, una sustitución del producto biológico original a un biosimilar, es el médico tratante. El único. Ningún otro personal puede hacer el cambio de sustitución. Si no hay que llamar al médico y él dirá cuál biosimilar es el que le va a colocar, si le va a colocar algún biosimilar. El único, no hay sustitución. No es como aquí, que vas a la farmacia y si vas por un producto no hay, te dan otro. No. ¿Ok? Porque esto es grave. Porque es delicado. ¿Sí? ¿Me captan, no? Por lo tanto, aquí es igualito. Cuando vayan a utilizar algún tipo de producto biológico o biosimilar. El único que puede cambiar es el médico tratante del paciente, porque son enfermedades delicadas también a la hora de utilizar este tipo de productos. Y él sabe cuál es el biosimilar que le va a dar el mismo efecto y no va a alterar. Fíjense, yo le puse esto de error de medicación por lo que estamos hablando. El error de medicación más alto es la prescripción médica. ¿De dónde viene la prescripción médica? Del médico. ¿Ah? ¿Por qué no se ha dicho esto? Ella lo seleccionó. ¿Ah? No. A ver.
aparece. Sí, si le vuelve a dar, aparece. Yo les puse esto a colación para hacernos reflexionar. El error de medicación más alto viene de ustedes, futuros médicos. Está comprobado. No viene de la administración, algo, de la transcripción tampoco y la dispensación. Pero fíjense lo alto que es la prescripción. ¿Por qué creen ustedes que es por la prescripción? Porque llevar una dosis menores. Un médico vas a tener miedo. Imagínate tú, yo paciente voy a ti. Y si tú tienes miedo de tratarme a mí, entonces ¿qué seguridad me estás dando tú a mí? Desconocimiento. Una es por desconocimiento, pero otra es, Porque no se entiende la letra. amigos, caligrafía. Por eso es que aquí en esta cátedra, si no escriben bien el medicamento o el principio activo, cuando se les pregunte en un examen, no hay boda con papelón. ¿Sí? Fíjense lo grave que es, y ha pasado, mismo en la farmacia. Sí, a veces ni siquiera los farmacéuticos pueden. Entonces, ¿por qué? O sea, el médico mejor es el que escribe peor, el que no se le entiende nada. Pero es que Los parece. pacientes sufriendo para entender qué dice. Ahorita se hace administración. Es que esto es un conjunto pero la más alta es, y por supuesto, desconocimiento. Al no saber cómo se escribe la droga, ponen ahí un grabado. Fíjense aquí, otra vez, prescripción. En la dispensación y administración sí, pero por lo general eso es algo indirecto, porque ¿quién se encarga de administrar el tratamiento farmacológico al paciente? La enfermera, pero viene de la historia médica. Si tú escribes mal, eso va a la otra que sigue. Claro, es una cadena. Entonces, concienticen. Tienen vidas humanas en las manos. Por lo tanto, no pueden hacerse ni los sordos, ni los que no ven, ni callarse. Tienen que actuar y ser propios, responsables de lo que puedan hacer, porque son humanos. Son humanos, pero si en el momento reflexionan, ya, cometió un error, vamos a sanar. Y la medicina es multidisciplinaria. Lo que no sé, vamos al colega a ver, o lo que tengo dudas, oye, no, y aquí, que tengo un caso que no salgo de él. Preguntar no es malo. Exactamente, como dice su compañera, malditos, no les hace dedo. Y no son ignorantes tampoco. Somos humanos, no todo lo podemos saber. ¿Sí? Entonces, mosca. Y esto es un triángulo, miren, práctica clínica, enfermedad, profesional y paciente. La unión es profesional con la enfermedad porque es el conocimiento. Pero la enfermedad al paciente también, porque es lo que él siente y lo que él vive. Y necesita de ustedes de manera de relación clínica. Miren, amigos, siempre en mis clases lo digo. Al paciente, esto lo cura más que la prescripción. Así que la Santa María, que muchos médicos ponen entre paciente y médico, no va. Y hoy por hoy menos. Somos humanos. Somos de sentimiento, sangre, alma. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta cómo les gustaría a ustedes que fueran tratados, o algún familiar de ustedes. ¿Sí?
Nunca se les olvide eso. Porque lo más bonito de un ser humano y de un médico es la nobleza, la humildad, la mística y la ética con la cual tratan al paciente. El paciente muchas veces lo que necesita es ser escuchado, ni siquiera un tratamiento farmacológico, porque no tiene quien lo escuche o no puede. ¿Sí? Ustedes son médicos, servicio, vocación de servicio ante todo. ¿Sí? Bueno, creo que ya. Sí. Yo les mando esto. Vale, bendecida tarde para todos. Cuídense. Amén. Amén. A ustedes también. Irán, te mandé el número.